Estás escuchando La Colmena. En ese momento iniciamos ese gran programa que se llama La Colmena Radio. Quiero transmitir también aquí un saludo muy especial en este momento. Voy a saltarme un paso usual a nuestro invitado especial el día de hoy, con quien vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que son tipos de sociedades mercantiles en Colombia, en nuestro 41º programa. Él es Andrés Ricardo Carvajal. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes, Amir, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De verdad que qué chévere que ahora en estos espacios donde se permita hacer ese intercambio de conocimiento y que contribuyan a los demás. Claro que sí, Andrés, y muchas gracias a ti por aceptar esta invitación el día de hoy para nutrir de conocimiento a toda nuestra audiencia, emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes en diferentes ramas relacionadas con la gestión integral de cualquier empresa en nuestro país. Y es que, como en cualquier otra región del mundo, en Colombia existen varias formas para crear empresa. Para tomar esta decisión, el empresario debe analizar una serie de aspectos fundamentales de forma tal que la opción que elija sea la que mejor se adapte a sus necesidades desde el punto de vista financiero, tributario, operativo y de responsabilidad. En términos muy generales, el empresario puede elegir, partiendo de la naturaleza mercantil, entre crear su propia empresa como persona natural, una empresa unipersonal o una sociedad mercantil. Dentro de las sociedades tenemos dos grupos grandes, sociedades de personas y sociedades de capital. En las sociedades de personas predomina el elemento, la persona misma. Lo más importante son las personas que la conforman, sus socios. Normalmente son miembros de una familia o amigos muy cercanos. Dependiendo del tipo de sociedad o empresa a constituir, los trámites y requisitos pueden variar. Algunos se pueden iniciar mediante documento privado en las cámaras de comercio, otros deben elevarse de forma previa escritura pública mediante notarías, en fin, pero pues todo eso nos lo va a aclarar nuestro invitado especial, Andrés Carvajal, el día de hoy. Sí, bueno, Samir, soy contador público de la Fundación Universitaria Libertadores. Posteriormente realicé un diplomado en la Universidad Sergio Arboleda, correspondiente a NIF, y actualmente estoy terminando mi carrera de Derecho en la Corporación Unitaria Republicana, junto con una especialización en Derecho Comercial, y básicamente a eso es lo que me he dedicado en este tiempo. Bueno, genial eso, Andrés. Veía por acá también que te has desempeñado de pronto como perito contable para procesos de controversias contractuales. Sí, también he venido adelantando peritajes dentro de los procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual, que de diferentes índoles. Bueno, nosotros como contadores podemos, a raíz de nuestra profesión, podemos hacer parte dentro de los procesos en los cuales un juez de la República, o en los cuales a petición de una de las partes que inicia un proceso judicial, puede solicitar el concepto desde el punto de vista de nuestra profesión. En el caso de nosotros podemos dentro de los procesos determinar si las cuantías que están siendo objeto del proceso son las cuantías verdaderas o verdaderamente no son las cuantías que corresponden al proceso. Podemos hacer cálculos de proyecciones de cifras, actualización de valores hace 10 años a invertirla hoy. Eso genera unos intereses moratorios, eso genera unos daños y perjuicios. Entonces nosotros podemos llegar a dar alcance y prestar el soporte al juez para que el juez y pueda emitir un fallo. Ok, bueno, ya quedó muchísimo más claro, y entonces ahí tiene ya toda nuestra audiencia, ya saben a quién acudir en el caso que requieran una asesoría, cuando se requieran algún tipo de esos procesos de forma previa, inclusive el proceso, diría yo. Bueno, yo quiero informarles en este momento a toda nuestra audiencia que ya tenemos los ganadores del reto #colmenizados, que culminó el pasado jueves 4 de abril. El primer lugar, con 724 likes y me encanta,
Andrea Sánchez Caro en la ciudad de Medellín. Segundo lugar, con 678 likes y me encanta, Libardo Enrique Martínez Durango en la ciudad de Medellín también. Y el tercer lugar, con 606 likes y me encanta, Gina Paola Serrano Bastidas en la ciudad de Bogotá. Ya estamos publicando las tres personas en nuestra fanpage en Facebook, @lacolmenaradio, y los estaremos contactando para coordinar con ustedes directamente la entrega de sus respectivos premios. Así es, Alejo, y es que pues una recomendación para todos nuestros oyentes, aquellos emprendedores que están en ese proceso de saber si conformar o no su figura jurídica, su sociedad, aquellos empresarios que ya están pensando de pronto en cambiar alguna figura, aquellas personas naturales que no tienen conocimiento, que quieren conocer esto por cultura general o por temas académicos, laborales, es muy importante elegir, o sea, al momento de elegir una figura jurídica para ser constituida, es necesario asesorarse de profesionales idóneos para cada uno de los procesos previos. Normalmente se inicia el proceso por la decisión de una o más personas de iniciar la actividad económica por medio de un ente que los represente. Es ahí donde nace todo, fundamentalmente. Partir de esto y plasmar esos ideales, propuestas y decisiones en un acta de constitución con conocimiento en el área comercial para este fin, aunque en muchas cámaras de comercio, si no es que en todas, brindan asesoría y suministran formatos, siempre va a ser necesario el apoyo de un profesional idóneo para que plasme con base en marcos normativos absolutamente todas las reglas de juego de la sociedad, desde la conformación del capital, condiciones para los socios, accionistas, administradores, funciones, responsabilidades, reuniones de los órganos de control, etcétera, etcétera, hasta las causales de disolución y liquidación de la sociedad. ¿O no es así, Andrés? Sí, señor, son puntos muy importantes a tener en cuenta cada vez que constituimos una sociedad. Si bien es cierto, en internet encontramos mucha información, inclusive encontramos en muchas ocasiones ya formatos prediseñados, es muy importante hacer una revisión puntual de cada uno de estos artículos que hacen parte del contrato social, con el fin de que en un futuro no se vayan a generar problemas o generar perjuicios a quienes conforman la sociedad. Entonces sí es bastante importante que siempre se preste una asesoría en ese sentido. Claro que sí, y es que muchas veces nos volvimos como muy dados a llenarnos a formatearnos, ¿cierto? A mecanizarnos, y cada ratico uno escucha por ahí, venga, ¿quién me presta un formato para una constitución de una SAS? ¿O quién me presta un formato para una constitución de tal figura, cualquier cosa? Y lo que hacemos es simplemente cambiarle el nombre y el monto de los aportes y pare de contar, pero no hemos visto el trasfondo de lo que hay allí, y es que, como yo lo digo, esa es la Biblia de la organización, ¿cierto? Pues lo importante aquí es que vamos a crear el mapa de navegación por el cual la sociedad se va a mover, por el cual la sociedad va a funcionar. Entonces es bastante importante que eso desde el principio esté muy bien definido y plasmado. Y cometemos ese error de coger y copiar y no revisar. Y cuando creamos una sociedad, estamos creando una persona jurídica ficticia sujeta a derechos y obligaciones. No podemos estar inmersos en obligaciones que ni siquiera sabemos que estamos adquiriendo con la creación de una sociedad. Así es, y dentro de todo este proceso, obviamente, también es necesario el apoyo de un contador público o un abogado para poder elaborar adecuadamente y dentro del marco normativo, pues lo que es el contrato social, lo que son estos estatutos, y con un contador para analizar todo ese impacto fiscal, ese impacto financiero, de acuerdo a la decisión que se tome, porque no es solo la sociedad, son los intereses de los socios o de los accionistas los que están en juego. De una buena asesoría se obtiene en parte el éxito del giro de los negocios una vez se encuentre en marcha el objeto social que da origen a la empresa. Todo esto es sumamente necesario en vista que no solo es escoger una u otra opción, solo porque es la que más suena o la que tiene el vecino, sino que debe ser en función de las proyecciones, actividad, intenciones, necesidades de este conjunto de personas que quieren conformar este ente ficticio, este ente jurídico. Un contador actualizado está en plena capacidad de asesorar asertivamente a un empresario, no solo en materia contable, sino en materia de optimización tributaria. Así es. En eso estamos de acuerdo. Es un trabajo en equipo y sin duda el papel del contador es supremamente importante porque es el que va a realizar la proyección
hacia el futuro. El contador es quien va a permitir al empresario que tome decisiones acertadas, y eso es muy importante en toda sociedad, en todo negocio, en toda empresa que se configure. Las decisiones deben de estar basadas en las proyecciones tanto tributarias como financieras. Completamente de acuerdo, Andrés. Alejo, ¿qué es Ágil? Así es un producto de Bex Software SaaS. Aparte de nuestro sistema administrativo y contable, contamos con facturación electrónica directamente sin hacer procesos adicionales y herramientas para el sector automotriz, propiedad horizontal, nómina, etcétera. Adicionalmente, las herramientas para el sector automotriz son muy necesarias. Encuéntranos como www.agilcolombia.com o en Facebook como Ágil Software Contable, así de fácil y de sencillo. Andrés, empecemos hablando de las denominadas empresas unipersonales. Es una pequeña excepción por ahí como a la norma, creo yo. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son las características fundamentales de estas en temas de capital y de responsabilidad? Bueno, Samir, digamos que ahí tenemos un mito. ¿Y cuál es el mito? Es que las empresas unipersonales, muchos dicen que ya no existen, pero pues estas empresas 222 del 95, ¿sí? Y yo creería que todavía por ahí encontramos una otra empresa que denominada empresa unipersonal, ¿sí? Y siempre nos queda la duda, oiga, estas empresas ya no existen, ¿el por qué? Pero la razón es que aún existen esas empresas, aún podemos constituir este tipo de empresas. Este tipo de empresas se constituye por una sola persona natural o una sola persona jurídica. Dentro de las requisitos que tenemos para la constitución de esta sociedad, pues está el del nombre, determinar el nombre, identificación, domicilio de quien configura la empresa unipersonal, empresario, el domicilio de la sociedad, ¿sí? La razón social de la sociedad. Tenemos que recordar que la razón social siempre debe estar denominada por empresa unipersonal o acompañada de su sigla EU, porque de no tenerse es una sociedad de responsabilidad que se va a entender que todas sus obligaciones se asemejan a una responsabilidad limitada, por ejemplo. Debe tener el término de duración, que puede ser un término fijo o puede ser un término en el cual no tenga límite. Y pues la parte de la constitución del capital social, que va a estar constituido por cuotas, y quiénes son los administradores y las responsabilidades y funciones que tienen esos administradores. Las empresas unipersonales se asemejan en temas de responsabilidad a las empresas de responsabilidad limitada. Es decir, una empresa unipersonal, los socios van a tener una responsabilidad solidaria ante eventuales obligaciones, se hacen laborales o tributarias. Y las demás obligaciones que no sean de este tipo, pues en este tipo de empresas la responsabilidad va hasta el monto de sus aportes. Hablemos de las limitadas. ¿Cuáles son los requisitos, características y cómo se conforman? Bueno, como estamos hablando de sociedades de personas, las sociedades limitadas en cuanto a sus requisitos son muy similares a las de la empresa unipersonal. De hecho, lo que hace la empresa unipersonal es copiar los requisitos de las sociedades limitadas, ¿sí? Sí. Con la diferencia de que allí vamos a establecer un órgano social, que es el máximo órgano que va a dirigir la sociedad, que lo vamos a denominar junta de socios. Y en temas de responsabilidad tenemos las mismas, porque recuerde que le comenté limitadas, ¿sí? Importante aquí es que las sociedades unipersonales se pueden constituir por documento privado, a menos de que los bienes que se aporten sean sujetos a registro. Si son sujetos a registro, automáticamente la constitución de la sociedad debe adoptar la figura de registro.
en la empresa de sociedad limitada, en las empresas limitadas, en las sociedades limitadas, deben de elevarse a escritura pública porque así no lo establece el Código de Comercio. Se deben de constituir mínimo con 2 socios y van a estar limitadas. Estas van a estar limitadas porque debe tener un máximo de 25 socios. En el momento que la sociedad se quede con un solo socio o pase el límite de los 25 socios, vamos a entrar en causal de disolución. Ok. ¿Esa causal es subsanable? ¿Se puede, sí, se puede subsanar? ¿O ya es causal y tiene que transformarse? Esta causal es subsanable. O la otra figura que se puede utilizar, pues como tal usted lo comentó, es que podemos transformar la sociedad en otros tipos de societario de acuerdo a los requisitos que tengamos en ese momento. Ok, bueno, vamos a continuar aquí con las sociedades de personas y hay una muy similar también a la sociedad limitada y es la que conocemos como sociedad colectiva. ¿Cuál es lo mismo? ¿Cuáles son los requisitos, características, cómo se conforman y en esencia en qué se diferencian de las sociedades limitadas, las denominadas sociedades colectivas? Las sociedades colectivas, igualmente, por ser clasificación de una sociedad de personas, es muy similar a la mitad. Tenemos una primera diferencia, es que aquí no hablamos de cuotas, sino hablamos desde partes de interés, ¿sí? En el interés social. Se debe también de elevar a escritura pública. Su máximo órgano también va a ser junta de socios. Esta tiene un tipo de responsabilidad que es solidaria, ¿sí? Frente a todas las obligaciones que contraiga, ¿sí? Hemos hablado que en las empresas unipersonales la responsabilidad es solidaria solamente para obligaciones tributarias y obligaciones laborales, mientras que en las sociedades colectivas la responsabilidad es solidaria en frente a cualquier obligación que se contraiga, ¿sí? Esta sociedad se puede constituir con un mínimo de 2 socios, ¿sí? El requisito es que sean mínimo 2 socios y de ahí para adelante tenemos un término definido de socios, que es otra diferencia con la sociedad limitada. O sea, ilimitada, si perder la esencia de que sea una sociedad de personas, es que se transforma en una sociedad colectiva. El problema ahí es la responsabilidad, ¿no? Tema de analizar con mucho detalle. Ahí es donde ya tenemos que entrar a verificar eso, el tema de la responsabilidad, ¿sí? Porque he venido mencionando obligaciones laborales y obligaciones tributarias. O sea, cuando decimos obligaciones laborales y tributarias, es todas las que emanen de un contrato laboral o todas las que emanen de tributos, sea a nivel nacional o sea a nivel distrital o en donde se encuentre ubicada la sociedad. Y no solamente hablamos de impuestos, sino hablamos de toda la clase tipo de obligaciones, títulos, valores, pagarés, obligaciones que tengamos con facturas, con proveedores, acreedores, todo tipo de obligaciones. Ok, muy bien. Bueno, para finalizar aquí con las sociedades de personas, háblenos ahora de las comanditas, pero de las simples, porque hay otras que son de capital, que son las comanditas por acciones. Háblanos ahorita de las comanditas simples, requisitos, características y cómo se conforman estas. Listo, entonces tenemos como por acciones, como usted lo mencionó, es una clasificación de las sociedades de capital. Las comanditas simple, encontramos algo muy novedoso, y es que clasificamos los tipos de socios. Vamos a tener un socio gestor y vamos a tener unos socios comanditarios. El socio gestor es una sola persona. Los socios comanditarios deben de tener mínimo comanditarios. El interés social que tenemos en este tipo de sociedades es partes de interés, y las obligaciones se asemejan mucho a las de una responsabilidad limitada, pero entonces ¿en qué las diferenciamos? Las diferenciamos es en la responsabilidad
que tienen los socios gestores y que tienen los socios comanditarios. Los socios gestores van a tener una obligación solidaria frente a cualquier tipo de obligación, ¿sí? Es decir, el socio gestor va a responder a cualquier tipo de obligación, mientras que los socios comandatarios, la responsabilidad de la sociedad limitada, en el sentido en que los socios comandatarios van a responder solidariamente por las obligaciones laborales y tributarias y hasta el monto de sus aportes en lo que concierne con las demás obligaciones. Ok, bueno, por aquí nos pregunta Teresita en el chat de whatsuppere.com para ratificarle algo que ya mencionamos. Hola, ¿pero las empresas unipersonales aún existen? Como lo comentaba Samir, aún existen, aún a nivel nacional hay empresas constituidas como empresas unipersonales, y si en este momento quisiéramos iniciar la creación de una sociedad unipersonal, se puede hacer. La ley está totalmente vigente. Así es, Teresita, entonces espero te haya quedado claro. Igual ahí en el chat de whatsuppere.com también te acabé de colocar la respuesta, de escribir la respuesta, ¿cierto? Pasemos a hablar entonces ya de las sociedades de capital. Empecemos con las sociedades en comandita por acciones, como para complementar las que hablamos ahorita de las comanditas simples. Requisitos, características y cómo se conforman estas y en qué se diferencian de las que son por acciones de las simples. Bueno, como sociedades que se clasifican sociedades de personas, y su interés social son las cuotas o la parte de interés. Cuando hablamos de sociedades en comandita por acciones, estamos hablando de que la sociedad se va a regir por todas aquellas reglas de las sociedades que se constituyen por acciones, o las clasificamos dentro de las sociedades de capital. Estas sociedades, requisitos formales, igualmente, como lo hemos venido mencionando, todos los requisitos en donde nos permita identificar la sociedad, ¿sí? A diferencia de esta, vamos a tener en comandita por acciones, vamos a tener un socio que se va a llamar un socio gestor o un socio colectivo, ¿sí? Quien es el administrador de la sociedad, y vamos a tener unos socios comanditarios. Aquí también básicamente lo que nos diferencia es el tipo de responsabilidad que tiene cada uno de los socios frente a la sociedad. El socio gestor va a tener en este caso un tipo de obligación solidaria o subsidiaria. Para los oyentes, ahí nos van a preguntar qué diferencia tenemos entre la solidaridad y ser subsidiario, una obligación. Las obligaciones solidarias es que frente a cualquier obligación la persona responde independientemente de la obligación, mientras que una obligación subsidiaria, en este caso, la obligación se debe ser perseguida por la sociedad, y si la sociedad no tiene con qué responder, entra el socio gestor en calidad de subsidiario, ¿sí? Esa es la diferencia. En una obligación solidaria podemos inmediatamente cobrarle al socio; en una obligación subsidiaria, primero el socio, no lo podemos hacer de manera directa. Mientras que los socios comanditarios, por requisito un mínimo de 5, y de ahí para adelante podemos tener la cantidad de socios comanditarios que queramos, y la obligación de estos va hasta el monto de sus aportes. Ok, bueno, y otra cosa, Samir, como tenemos una sociedad que se constituye por acciones, aquí vamos a entrar a definir el tipo de acción que se constituye, si son acciones con voto preferencial, si son acciones preferentes, si son acciones
vamos a tener que entrar en diferentes tipos de acciones y ahí lo podemos manejar dentro de este tipo de sociedad. Vale, bueno, por acá un oyente, precisamente el profesor Luis Antonio Hernández, nos plantea una inquietud, particularidades muy especiales allí y hay que atender la pregunta, ¿cierto? Nos dice él, el pasado año se constituyó un nuevo tipo de sociedad. ¿Qué características particulares tiene y cuál es su denominación? Eso hace relación a un tipo de sociedad que llama sociedad de interés colectivo o beneficio e interés colectivo, ley 1901 del 2018. Entonces ya ahorita enseguida, después de esta sección de preguntas, vamos a atender esta inquietud del profesor Luis Antonio Hernández para toda nuestra audiencia. Gracias, profe Lucho, por tu... Aquí quiero aprovechar un segundito para enviar un agradecimiento muy especial a todas las... al primer encuentro interinstitucional y conversatorio de contaduría pública que se realizó con la UNINCA, la Uniminuto, y en convenio en alianza con Actualidad Contable Colombiana, uno de nuestros patrocinadores en La Colmena. Actualidad va a tener nuevos eventos así en alianza y creo que por ahí tiene uno para mañana. Más adelantico sabrán de qué se trata. Bueno, Andrés, continuamos aquí. Pasemos ahora a las más conocidas de capital, a las más conocidas en las sociedades de capital, ¿cierto? Creo que estas las hemos escuchado todas y son las denominadas sociedades anónimas. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las características y cómo se conforman estas? Bueno, las sociedades anónimas, como son sociedades de capital, pues estas sociedades se deben de constituir mediante escritura pública. Debe tener un mínimo de 5 accionistas y el máximo de accionistas es un término indefinido. Allí vamos a tener un máximo órgano que se denomina asamblea. Y pues dentro de la constitución de estas sociedades anónimas encontramos los demás requisitos que nos establece la norma, que pues los requisitos básicos, que es su razón social, domicilio, y como ya lo conocemos, pues la razón social debe estar denominada o como sociedad anónima o con su sigla SA para diferenciarla. Ok, bueno, por ahí de pronto se escucha el ¿por qué anónimas? ¿Por qué se definen anónimas? ¿Qué las hace como tan particulares para que se definan como anónimas? Es porque como tenemos diversidad de socios, los que van a ser propietarios de esta sociedad podemos encontrar se encuentran como una especie de anonimato, o sea, realmente no son conocidos al público ni a los demás usuarios de la información, normalmente sus participaciones no son tan altas, por eso pues normalmente no aparecen como digamos en una información tan pública, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, el registro de esas acciones no son registros públicos, por lo tanto no conocemos quiénes son los propietarios de estas sociedades, ¿sí? Podemos encontrar que estas sociedades pueden tener, como ya lo dijimos, mínimo 5 socios, pero podemos encontrar sociedades en donde pueden tener... Entonces por eso le atribuimos el de anónimos, no sabemos quiénes son sus propietarios. Hablemos de una vivienda, por ejemplo. ¿Cuántos accionistas no tiene la vivienda, por ejemplo? Y entre acciones ordinarias y preferentes, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya ahí conocimos como las más grandes, por así decirlo, en términos de sociedades de capital. Ahora vamos a hablar
de las denominadas acciones simplificadas. Requisitos, características, cómo se conforman. Bueno, las sociedades anónimas simplificadas, una de las características importantes es que la podemos constituir con un solo socio y la cantidad de socios es indeterminada. Algo que se me pasó mencionar de las sociedades anónimas es que dentro de su objeto social debe estar establecido explícitamente y específicamente la labor que van a desarrollar y no se pueden salir de allí, mientras que en las sociedades anónimas simplificadas trae algo en donde las sociedades pueden ejercer cualquier actividad comercial tanto dentro del país como fuera, o si este queda establecido allí. Desde que sea legal y que sea lícita. Sí, señor. Entonces, lo podemos hacer mediante documento privado, que es una de las ventajas que tiene la SAS mediante documento privado. La responsabilidad de una sociedad anónima simplificada va hasta el monto de sus aportes. La responsabilidad de una sociedad anónima se responde con parte del capital de los obligaciones solidarias. La podemos constituir por un término indefinido y ya los demás requisitos pues son los que se contemplan en cuanto a proporcionar la razón social, que debe estar acompañada de la sigla Sociedad por Acciones Simplificadas o su denominación la SAS, su domicilio, el capital por el cual está constituido, etcétera. Bueno, hay algo también muy importante acá que vale mucho la pena traer a colación, hacer este pequeño hincapié, y es que, a ver, en las sociedades anónimas, por ejemplo, están obligadas a tener revisor fiscal, simplemente por ser anónimas, mientras que en las sociedades por acciones simplificadas, solamente siempre que superen los topes de ingresos y patrimonio que obliga a las demás sociedades comerciales del país para tener revisor fiscal, o porque por máximo órgano definan voluntariamente que quieren tener revisor fiscal. Es una de las principales diferencias, ¿cierto? Sí, señor, se me pasaba por alto esa diferencia, y es que efectivamente en las sociedades por acciones simplificadas es de quienes conforman el máximo órgano, sí establecen la obligatoriedad de tener revisor fiscal, mientras que las sociedades anónimas sí deben de tener revisor fiscal desde el momento en que se hace la constitución de la sociedad. Bueno, y hay otra diferencia también aquí muy importante, y es el tema de la estructura del capital. Yo me acuerdo cuando me enseñaron allá en la universidad, inclusive cuando empecé con el SENA, que me enseñaban a mí lo del capital autorizado, el suscrito y el pagado, y eso era un coco importante. El capital autorizado, suscrito y pagado ahorita en breves momentos, pero hay una gran diferencia en esto con las sociedades, entre las anónimas y las por acciones simplificadas, porque tenemos nosotros que en las anónimas están obligadas a tener por lo menos que la mitad, a ver, si mal no recuerdo, a ver, que la memoria no me falle, ahorita me apoyas ahí por favor, en una sociedad anónima están obligadas a suscribir al menos la mitad del capital autorizado, a suscribir, y pagar el capital suscrito. En las sociedades por acciones simplificadas, bueno, y para pagar ese año se tiene un plazo máximo de 1 año. En las sociedades por acciones simplificadas, no se está obligado a autorizar todo ese 50% del capital, ni tampoco se está obligado, a suscribir ese 50% del autorizado, ni se está obligado a pagar importe alguno. Eso sí, se está obligado a pagar lo que suscriban. Amplía el año, no exige pago al momento de la constitución y tampoco exige que se suscriba ese porcentaje que exige las anónimas. ¿Es así, Andrés? Sí, señor, tal cual la información que está suministrando estamos en lo correcto.
¿sí? Ok, perfecto. Sí, es muy importante saber eso porque pues muchas veces las personas dicen, pero bueno, ¿cuál es la diferencia acá y todo esto? Y realmente hay diferencias sustanciales. Por eso es que son tan de moda desde hace 11 años, desde la ley 1258 del año 2008 que le dio origen, el que le dio vida a esa figura societaria. Interrumpirlo, Samir. Tenemos que las sociedades anónimas son sociedades que pueden participar en el mercado bursátil, ¿no? Pueden colocar sus acciones en mercado de valores a través de las bolsas de valores y negociar sus acciones. Las sociedades por acciones simplificadas no tienen esa facultad. Ok, listo. Ahora vamos, entonces eso es lo que decía el Máximo, no hay ningún tipo de restricción entre figuras societarias, ¿correcto? Podemos tener una sociedad que en este momento sea clasificadas como personas y la podemos transformar a una sociedad de capital, ¿sí? Como lo menciono, eso depende mucho de lo que quieran los socios, a donde quieran llegar, cómo se quieran proyectar y siempre cumpliendo con los requisitos que establece para poder transformarme en ese tipo de sociedad. Ahora sí, lo prometido es deuda para el profesor Luis Antonio Hernández, que nos comentaba sobre esta pregunta en que el año pasado se creó una nueva figura societaria, que cómo se denominaba y que cuáles son sus características. ¿Qué tienes para comentarnos respecto a esta inquietud, Andrés? Bueno, quiero comentarle a quien realizó la consulta es que esta ley no nos está creando un tipo de sociedad nueva, simplemente lo que manifiesta esta ley es que realmente pueden adoptar, ¿sí?, de manera voluntaria algo que se llama el beneficio de interés colectivo. Y esto lo que va a implicar es que dentro de las sociedades y dentro del sujeto social, además de lo que está establecido de las actividades comerciales que ejerce, es incluir actividades que están en pro de los socios, trabajadores y quienes pertenezcan a la sociedad. Y pues esa adopción va a traer unos beneficios pues que ya sería entrar a evaluar los beneficios para adoptar esta condición, pero como tal no estamos hablando de un tipo de sociedad nuevo. Ok, es un beneficio que se adopta en resumidas cuentas y esto no hace ningún cambio. Que justamente en el artículo 3 de esa ley 1901 habla algo de las reformas tributarias y establecen y aclaran lo que acabas de mencionar, y es que para adaptar esa condición de sociedad de beneficio de interés colectivo o para la estatutaria adoptada por la mayoría, o sea, simplemente es una modificación, más no implica una transformación, cambio, migración, como lo queramos denominar, es completamente diferente y unas condiciones ahí. Entonces los invitamos a todos a que consulten ahí la ley 1901 del 18 de junio del año 2018. Bueno, Andrés, vamos a hablar ahorita de pronto muchos le tememos, que muchas veces confundimos, no son lo mismo. Primero que todo, explícanos qué es eso de disolución y qué es eso de liquidación. Sin duda son dos términos totalmente diferentes, pero que van de la mano. El término de disolución es invocar alguna de las causales y cesar cualquier actividad que la sociedad venga desarrollando, ¿sí? Cuando la sociedad vamos a parar el desarrollo de cualquier actividad comercial o el objeto social de la sociedad, y la liquidación es lo que viene posterior, que implica entrar a liquidar lo que hace parte de la sociedad, ¿sí? Entonces son dos etapas diferentes. Una, la disolución, que es tomar la decisión de disolver la sociedad, se hace de manera voluntaria o se hace de manera de que se esté faltando alguno de los requisitos o que se esté invocando los requisitos establecidos en el Código de Comercio. Y posterior a esta disolución o a esta decisión viene el proceso de la liquidación, que es entrar a definir qué tiene la empresa, qué está debiendo la empresa y cuál es ese valor residual que nos va a quedar de la liquidación.
Ok, ahí está como la gran diferencia entre uno y otro concepto, ¿no? Sí, señor. Bueno, hay un tema muy interesante y es que también cuando se incurre en una causal de disolución, algunas causales son normativas, o sea, están establecidas directamente en el Código de Comercio, puede ser por un mandato judicial, que está definida estatutariamente, pero también que proviene de temas comerciales dentro del Código de Comercio, que es por el resultado de la actividad o la gestión comercial de la empresa, o simplemente también por decisión de los socios, de los accionistas, por decisión del máximo órgano de la sociedad. Ahora, yo me adelanté un poquitico a la siguiente pregunta. ¿Existen causales de disolución expresas en la ley? O sea, de disolución que deben existir en todo tipo de sociedad. Cuéntanos cuáles son y qué tipo de causales se pueden establecer adicionalmente vía estatutos. Las causales de disolución están contempladas en el artículo 218 del Código de Comercio. El Código de Comercio establece allí que se puede disolver la sociedad por el vencimiento del término de duración del cual fue constituido inicialmente, por la imposibilidad de seguir desarrollando el objeto social para la cual fue constituida la sociedad, por la reducción del número de los socios, o en su defecto por el aumento en el que sea el máximo dependiendo del tipo de sociedad. Eso también se nos va a convertir en una causal de disolución. Dentro del contrato social de causal de disolución, pueden definir a manera de ejemplo, pueden definir que va a ser causal de disolución. Una de las causales de disolución es la reducción del capital a menos de la mitad, pero dentro de los socios a manera potestativa podrían establecer un monto mayor, un 60-70%, y que esto se convierta en una causal de disolución. Dentro del contrato social, los socios pueden establecer lo que ellos consideren pertinente para que en el momento que se cumpla alguno de estos requisitos, la sociedad entre en disolución y posteriormente a la liquidación. Ok, lo que sí hay que tener claro también adicionalmente es que ninguna causal de disolución puede estar contraria a la ley. Hay unas causales que se pueden enervar y todo eso, pero eso ya lo vamos a hablar más adelantico. Ahora, Andrés, ¿existen para todos los tipos de sociedades las mismas causales de disolución o hay alguna diferencia por ahí en alguna con respecto a otra? Pues el Código de Comercio en este sentido nos traen unas causales de disolución de manera general que aplicamos para todo el tipo de sociedades. Es decir, si alguna sociedad esta se encuentra inmersa en alguna de estas causales, es objeto para que los mismos socios o autoridad competente inicie el proceso de disolución. Ok, perfecto. Ya tenemos allí. Entonces, realmente, digamos, entonces no hay diferencia entre tipos societarios, ¿correcto? Yo creería que de pronto hay una, aunque no es disolución porque yo me puedo transformar, una empresa unipersonal se puede transformar en cualquier otro tipo de empresa. Sí, si por ejemplo yo tengo un socio y voy a vincular un segundo socio, pues me tendría que transformar en una sociedad limitada, por ejemplo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, digamos que eso ya se nos convierte en una causal, se hace disolución, o podemos adoptar la figura de transformación. De transformación, que sería como lo más viable en principio. Bueno, ahora hablemos de ese proceso cuando la sociedad incurre en una causal de disolución, que se incurrió en esa situación. Se puede enervar o, hablándolo para que todos comprendamos, subsanar esa causal. ¿En todos los casos se puede hacer? ¿Cómo sería ese proceso de enervamiento o subsanación de esas causales de disolución y qué tiempo existe para tal situación? Bueno, dependiendo de la causal de disolución a la que tengamos que hacer para que la sociedad no entre en causal de disolución. Si por ejemplo el vencimiento
o el término inicial para el cual se estableció la sociedad es de 20 años y han transcurrido los 20 años, no necesariamente yo tengo que entrar a disolver y liquidar la sociedad. Puedo, por decisión de los socios, se puede ampliar el plazo para que ésta siga funcionando. En cuanto a los números de los socios, cuando una sociedad esté por debajo del mínimo y por encima del máximo de los socios, es una causal de disolución. Allí lo que se puede hacer es adoptar medidas que nos permitan continuar la sociedad, que la sociedad siga funcionando, y esa medida, como ya lo hemos hablado, puede ser una transformación. Pues sociedad, vamos a definir qué término tengo yo para subsanar. Ok, hay una por allí muy interesante que a mí siempre me genera mucho ruidito por ahí. Ese término se lo aprendió un gran colega nuestro, me quedó sonando, a Gerson Manuel, un saludo muy especial a Gerson Manuel, de Actualidad Contable Colombiana. Me quedó sonando, me genera siempre algo de ruidito, y ese ruido es porque una de las causales es cuando las pérdidas del ejercicio superan, cuando la empresa ha incurrido en pérdidas que exceden el 50% del aporte social, ¿cierto? Ejemplo para que todos entendamos. Yo tengo 10 millones de pesos de capital, hablando de las sociedades pequeñitas que todo el mundo constituye acá, que dice que son de 10 pero tienen 100, pero bueno, digamos que son 10. Entonces tengo una sociedad de 10 millones de capital de aporte social, y resulta que en el año tuve 25 millones de pesos en pérdidas. ¿De dónde salió la plata? No sé, porque todo lo pagué. Solución, ¿cierto? Allí la norma está inmediata, pero tiene 6 meses, establece la norma, para poder subsanar. La pregunta es, ¿qué mecanismos puede emplear la empresa para subsanar esa causal de disolución y no tener que liquidarse? Frente al planteamiento que usted me está realizando, podemos buscar la manera de capitalizar, ¿sí? Incrementar el capital de tal manera que podamos subsanar. Ok. Aló, Andrés, ¿me escuchas? Sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, es vía capitalización, inyección de nuevos fondos y todo eso, y tenemos los 6 meses. Y transcurrieron 6 meses, liquide y listo, ¿correcto? Si no encontramos ninguna solución, debemos proceder a la liquidación de la sociedad. Ok. Bueno, está sumamente interesante este proceso porque pues son unos datos que debemos tener en cuenta todos los empresarios, todos los emprendedores que queremos, que estamos inmersos en este mundo empresarial, pues porque financieros, y resulta que por allá también establece el Código de Comercio en qué momento se considera que está en causa de disolución, y se dice que es en el momento en que se publica, ¿cierto? O sea que en el momento en que yo hago mi renovación de la matrícula mercantil, a partir de ese momento empieza a contarme los 6 meses, ¿correcto? Sí, señor. O en el momento en que deposité los estados financieros, y es que estamos obligados a depositar los estados financieros todas las sociedades en las cámaras de comercio. Es mito, o dime si no, Andrés, si estoy equivocado, si no es mito lo que dicen algunas personas, y es que no, renueve por poquito, renueve por un poquitico más de lo que están ahí para que no demuestre que se le bajaron los activos, para que no le pidan estados financieros a una sociedad. Para mí es un mito, porque es que la sociedad tiene un mes después de haber celebrado la asamblea ordinaria, ¿cierto? Después de haber aprobado los estados financieros, tiene un mes para depositar esos estados financieros en las cámaras de comercio, so pena de incurrir en una sanción de hasta 200 salarios mínimos por no haber reportado esa información. Y esa sanción se la podría llegar a interponer hasta ese monto la superintendencia de, en este caso, Industria y Comercio. Industria y Comercio. Y los únicos que están, digamos, exonerados de depositar los estados financieros en las cámaras de comercio son los que están obligados a reportar información a la superintendencia de sociedades. Creo que es la única excepción que hay. No sé si hay alguna otra excepción para las figuras jurídicas en este país de depositar estados financieros. No, señora, hasta el momento no tenemos. Claro. Entonces, claro, muchas veces, a veces como que nos la jugamos mal. Entonces es muy importante para todos los colegas contadores, personas que están esta información desde tu criterio profesional.
¿cuál es la mejor figura societaria para la gran mayoría de empresarios en este país que son... Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de empresas están siendo creadas por una sola persona, dos personas o un grupo de personas que lo que buscan es sacar un negocio adelante, en mi criterio profesional y desde mi punto de vista, yo les recomiendo, pues lo primero es, antes de constituir una sociedad, es revisar las necesidades de si es necesario constituir la sociedad, ¿sí? Ya una vez determinado la necesidad de constituir la sociedad, sin duda yo recomiendo la sociedad anónima simplificada, porque me voy a aquello de las obligaciones y las responsabilidades que tienen en este tipo de sociedad, que es hasta el monto de sus aportes, ¿sí? Y adicionalmente va a ser muy indispensable al momento de constituir la sociedad, la asesoría que tengan de un contador para toda la planeación financiera y tributaria. Entonces yo recomiendo sin duda la constitución de una sociedad anónima simplificada por su facilidad, no requiere de costos al elevar a una escritura pública. Recordemos que cuando yo tengo que crear la sociedad, le elevo a escritura pública, hay unos costos implícitos ante la notaría. Con una sociedad anónima simplificada pues vamos a ahorrar, desarrollar diferentes actividades económicas, aunque la recomendación es que ese objeto social sea limitado, porque cuando yo dejo mi objeto social y no lo limito, es decir, yo puedo ejercer todas aquellas actividades comerciales, puedo estar en un futuro implicado en una responsabilidad solidaria frente a cualquier negocio que yo realice. Importantísimo tener muy clara esta recomendación, y claro que sí, hay que saber limitar todo. Normalmente lo abrimos y colocamos al final en los estatutos, y cualquier otra actividad lícita, no sé cuántas en este país, y ahí lo abrimos demasiado, y pues hay que saber blindar muy bien el desarrollo de nuestra actividad económica, ¿no es así? Sí, señor. Si me lo permite, quiero traer a colación un ejemplo. Sí. Que pasó hace poco, que lo conocí. Un colegio constituido como una SAS tenía entre su actividad económica la prestación del servicio educativo, pero le adicionó esta parte de todas aquellas actividades comerciales lícitas. Ellos contrataron con una empresa para que prestara el servicio de transporte de los estudiantes. En esas, la empresa no le pagó al conductor sus acreencias laborales, y el simple hecho de que la sociedad hubiese tenido esta isla de ejercer todas las actividades, la parte demandante logró vincular al colegio como responsable solidario. Prácticamente el proceso, porque la empresa de transportes no tenía con qué responder. Entonces, esas son cosas importantes que hay que tener en cuenta. Colocar en una sociedad no simplificada la expresión todas aquellas actividades lícitas puede traer obligaciones o puede derivar obligaciones futuras muy perjudiciales. Claro, por eso la importancia que mencionábamos al inicio, asesorarnos de los que saben, zapatero a sus zapatos. En todo el tema jurídico, vamos con el abogado comercial, y en todo el tema contable, financiero, tributario, vámonos con el contador. Un contador no es abogado y un abogado no es contador, salvo en el caso de Andrés, que es contador y se está terminando de formar como abogado. Bueno, Andrés, otra preguntita más aquí ya para cerrar. En conclusión, ¿tú qué le recomiendas a todos los emprendedores que están temerosos de constituir una figura jurídica por los altos costos en Cámara de Comercio e impuestos de este país? Sin duda la parte impositiva y para un emprendedor es muy perjudicial, ¿sí? Afecta o genera un gran impacto para poder iniciar un negocio, pero la recomendación es que hay que constituir la sociedad
y pues ahí en ese momento tendrá los asesores, sea desde la parte contable, desde la parte legal, para que empiecen a analizar de qué manera esos costos en los que hay que incurrir o esos impuestos que hay que pagar, pues no lleguen a ser tan altos, ¿no? Pero sí es fundamental la legalización o la formalización de las sociedades, porque esto va a permitir que el proyecto cuando comience tenga el que se planteó inicialmente como objetivo, y es crecer financieramente o sacar un negocio o una idea de negocio adelante. Pero sí es indispensable, hoy en día es indispensable hacerlo a través de una personería jurídica. Claro, no, y es que es vital, o sea, hay que sentarse y hacer muy juiciosos la planeación, no es constituirla por constituirla, hay que analizar en detalle, porque realmente formar mi empréstito como una persona natural o como una persona jurídica, porque es que son muchos los aspectos, hablando de responsabilidad de capital, responsabilidad en cuanto al capital, a los aportes, a las obligaciones que contrae la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese tema financiero por vía dividendos? O sea, realmente hay que mirar costo-beneficio también, porque es que no nos digamos mentiras, muchas veces y muchas personas realmente, pues ahorita lamentablemente es muy complicado contratar en el tema de la construcción por el tema de riesgo, ¿cierto? Es bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho esos pequeños constructores, las personas que prestan esos servicios a las grandes constructoras? Constituir pequeñas sociedades solamente para prestar ese servicio, pero muchas veces se van de ciegas a hacer esto sin una adecuada asesoría, y lamentablemente uno los ve 4, 5, 6 meses después en quiebra absoluta por nuestro programa. Pero antes, Alejo quiere invitarnos a algo. Sí, señor. ¿Quieres llevar tu negocio de emprendimiento o empresa a un mayor nivel? Entonces pauta con La Colmena, con un excelente alcance segmentado principalmente en emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes. Contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecer asesoría sobre tu pauta comercial. Búscanos como @La Colmena Radio en Facebook, Instagram o YouTube, o @La Colmena_radio en Samir. Claro que sí, ya es hora de despedirnos. Antes, Andrés Ernesto te envía saludos, te dice: saludos Andrés, buena, haciendo radio. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, en explicarnos y compartir tu conocimiento, tu experticia en este tema, y pues desinteresadamente difundir este conocimiento con toda la audiencia. Yo sé que muchas personas salieron de muchas dudas el día de hoy, y que de todas formas, si no pudieron escuchar el programa, pues posteriormente podrán escuchar el diferido una vez en esta retransmisión, este en vivo en La Colmena Radio, ahí en Facebook. Andrés, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, Samir, por la invitación, al otro compañero, muchas gracias por la invitación. Pues espero que lo poco que logramos transmitir sea de ayuda para los que nos escucharon, y que hayamos podido despejar algunas dudas o dudas que habrán tenido los participantes. Bueno, nuevamente muchas gracias, Andrés, muchas gracias a toda nuestra audiencia que estuvo el día de hoy escuchando whatsup.com, aquí hablando sobre tipos de sociedades mercantiles en Colombia, y quiero invitarlos a otro tema que nos pidieron a gritos. Eso es por petición directa del público. Muchas personas dicen: oiga, ¿y yo cómo hago para liquidar la nómina? Sencillito. ¿Quieres saber cómo liquidar la nómina de tus empleados? Sintonízanos el jueves 11 de abril a las 5 de la tarde aquí en La Colmena por whatsup.com, y estaremos hablando de ese tema. Con esto me despido. Chao, chao, y muchas gracias a la audiencia. Alejo, muchísimas gracias ahí en el máster. Listo, perfecto. Señores, muchas gracias. Nos veremos entonces